Muy buena tarde a todas y a todos. Bienvenidos a la emisión número 357 de este entrenamiento continuo sobre manejo clínico México contra COVID y nuestra segunda emisión en vivo a través de nuestras redes sociales, Insabi Educación e Insabi-MX en Facebook. El Insabi, en conjunto con la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, hemos decidido juntar esfuerzos para brindarles toda la información y evidencia científica necesaria para realizar un diagnóstico presuntivo y diagnósticos diferenciales con otras coagulopatías, así como referencia oportuna de los pacientes con hemofilia. El día de hoy tendremos 3 temas de suma importancia, a cargo de la doctora Berenice Sánchez Jara, de la doctora María Teresa García Lee y de la doctora Ana María González Ávila. En primer lugar, tendremos a la doctora Berenice Sánchez Jara. Ella es pediatra egresada del Hospital General 16 y la UMAE 71 del IMSS en Torreón. Es hematóloga pediatra egresada del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS aquí en la Ciudad de México. Es médico adscrito al servicio de hematología pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza. Profesor titular del curso de subespecialidad en hematología pediátrica, coordinadora de la clínica de hemofilia, también en Centro Médico Nacional La Raza. Ella es médico asesor de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Es autora y coautora de diversas publicaciones médicas. La más reciente, las características clínicas y la evolución de pacientes pediátricos con leucemia aguda y el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el tercer nivel de atención en un hospital de aquí de México. Doctora Sánchez, qué gusto y qué honor que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos, doctora, para que inicie la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes. Hola, muchísimas gracias por la presentación, doctor. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias también a todos ustedes por su amable presencia. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos la presentación. Me confirman nada más si se ve. Sí, sí se ve, doctor. Muchas gracias. Ya nada más para que se ponga aquí está en pantalla completa. Bueno, muchas gracias. Soy la doctora Berenice Sánchez. Estoy a sus órdenes en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza y el tema que vamos a abordar hoy es cómo sospechar hemofilia y otras coagulopatías. Yo me voy a enfocar a los pacientes pediátricos. Soy hematóloga pediatra y ya mi querida amiga y compañera, la doctora Tere, abordará sobre cómo ocurre en los adultos. Esta es la agenda que vamos a tocar. Vamos a hablar de hemostasia, la definición, algunos antecedentes históricos, la fisiopatología de la hemostasia. Vamos a revisar las herramientas de evaluación de sangrado para que se nos haga un poco más fácil toda la ruta diagnóstica de los pacientes que sangran. Voy a presentarles algunos casos clínicos, un paciente con hemofilia, cuáles son las sospechas en cada caso clínico y cómo llegamos a estos diagnósticos y vamos a tener algunas conclusiones. Y bueno, vamos a empezar. La hemostasia es el mecanismo mediante el cual la sangre dentro del vaso sanguíneo se mantiene líquida, pero puede cambiar a una forma sólida cuando ocurre una lesión para prevenir la pérdida de la misma. Y una vez que ocurre la reparación del daño, esta lesión está totalmente reparada, ocurre una fibrinólisis para que el vaso sanguíneo pueda ser otra vez permeable. Entonces, dentro de la fase de la hemostasia tenemos la fase vascular y la fase plaquetaria que se consideran en la hemostasia primaria y la coagulación o la fase proteica que se encuentra dentro de la fase secundaria. Por lo tanto, el sistema hemostático va a permitir al organismo tapar una lesión en un vaso sanguíneo, mantener la sangre en su estado fluido y remover el coágulo y restaurar el vaso dañado cuando ya este ha sido reparado. Y bueno, si nos vamos a los antecedentes históricos, me gusta mucho esta definición de Marcelo Malpighi en el siglo XVII. Miren, él describía, cuando empezó a revisar al microscopio los coágulos, decía lo siguiente: hay en la sangre una materia más abundante para formar la costra. Tras repetidos lavados, todo el coágulo se vuelve pálido.
Si os complace la vista de una cosa bella, examinad esta sangre al microscopio. Veréis un tejido fibroso y una red de hilos. Creo que esta retícula blanca de la sangre es la fuerza de todo el coágulo, prestando mayor firmeza a su estructura. La blanca estructura de la sangre se halla constituida por una apretada red de finas mallas, con lo que la costra se forma y es muy compacta. Entonces, él ya nos empieza a hablar que este coágulo está conformado por esta fibrina, ¿no? Y bueno, en 1856, Virchow refiere que esta fibrina, que ya se nos describía, era exclusiva de la sangre, que no se encontraba en otros tejidos, y para 1905, Moravitz nos habla de esta primera cascada de la coagulación, esta primera propuesta de cómo ocurre la coagulación, que tenemos la generación de trombina a partir de protrombina en presencia de una protrombinasa y calcio, y finalmente de fibrinógeno con la trombina activada para la formación de fibrina. Entonces tenemos que las protagonistas de la hemostasia es el endotelio, el factor tisular, las plaquetas, los factores de la coagulación, tenemos también anticoagulantes naturales y los antifibrinolíticos. Para empezar con la hemostasia primaria, pues tenemos a las plaquetas, ¿no? Sabemos que las plaquetas no son consideradas células, sino elementos o fragmentos celulares del megacariocito. Sin embargo, la plaqueta, si observamos su estructura y su función, prácticamente puede presumirse de ser una célula completa, igual que el eritrocito. Las plaquetas se forman bueno, a partir de los megacarocitos gracias a la producción o en presencia de trombopoyetina. Se producen en la médula ósea, pero también hay megacarocitos residentes de la vasculatura pulmonar. También es normal que residan ahí. Tienen una vida media de 7 a 10 días. Su valor normal es entre 150,000 y 450,000, aunque en los niños hasta los 6 años de edad se puede considerar que hasta 650,000 puede ser normal. Su volumen plaquetario fluctúa entre 7 a 9 femtolitros y pueden ser sensibles a procesos ya sea infecciosos o inflamatorios. Por eso vemos que los pacientes cuando tienen, por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro, como una causa reactiva, hacen trombocitosis. Cuando tienen procesos infecciosos también pueden hacer trombocitopenia o trombocitosis. Entonces siempre hay que ver el estado subyacente del paciente, que puede estar reflejando cambios tanto en la cantidad como en la calidad de las plaquetas. Así vemos nosotros las plaquetas en un frotis de sangre periférica, y si observamos su ultraestructura, podemos encontrar que las plaquetas tienen abundantes organelas que le dan toda esta función dentro de la trombosis, aunque tienen otras funciones dentro de la inmunidad incluso, ¿no? Entonces tienen microtúbulos, gránulos densos, gránulos alfa, donde contienen diversas sustancias que favorecen la coagulación, tienen glucógeno y el sistema canalicular abierto. Este sistema canalicular abierto es muy importante porque cuando la plaqueta se activa, este sistema se exterioriza y favorece que la plaqueta tenga una superficie mayor de contacto y pueda interactuar con otras plaquetas en la adhesión y la agregación plaquetaria. Entonces, si a esta plaquetita le falta el gránulo denso o el gránulo alfa, va a disfuncionar y el paciente puede presentar alteraciones hemorrágicas. Otros componentes importantes de las plaquetas son las glicoproteínas. Dentro de las más nombradas o las más famosas están la glicoproteína 2B3A y la glicoproteína 1B9. Esta glicoproteína 2B3A es la que favorece o es, digamos, el receptor del fibrinógeno para favorecer la agregación plaquetaria, que es la unión entre plaqueta y plaqueta. Y la glicoproteína 1B9 es la que favorece la unión entre la plaqueta y el vaso sanguíneo, es decir, la adhesión plaquetaria. De esta forma, si esas glicoproteínas están disminuidas o ausentes, también el paciente puede evolucionar con eventos hemorrágicos. Un ejemplo es la deficiencia o la ausencia de la glicoproteína 2B3A, que ocurre en la tromboastenia de Glanzmann, o la deficiencia de la glicoproteína 1B9, que condiciona la enfermedad de Bernard-Soulier. Y para darle como otro punto importante a la glicoproteína 2B3A, es generalmente el sitio donde los anticuerpos afectan en la trombocitopenia inmune primaria, ¿no? Que también es una enfermedad hemorrágica muy frecuente en la infancia. Y bueno, los factores de la coagulación. Sabemos que el factor tisular, que es un elemento muy importante, se encuentra prácticamente pues, en todas las células del organismo
Y el resto de los factores de la coagulación se producen en el hígado, ¿no? Fibrinógeno, protrombina, factor 5, factor 7. El factor 8, junto con el von Willebrand, también se produce en megacariocitos, en el endotelio y en las plaquetas también puede haber almacenamiento de factor 8. Pero de ahí en más, el resto de los factores se van a producir en el hígado. Por lo tanto, un contexto importante del paciente que sangra es saber cómo está su función hepática, porque si ese paciente tiene una enfermedad en el hígado, pues la producción de los factores de coagulación se va a ver afectada. Y el factor de von Willebrand, este es un factor muy importante porque como ustedes vieron, participa tanto en la fase primaria como en la fase secundaria, en la hemostasia. Entonces, en la fase primaria o en la hemostasia primaria favorece la adhesión y la agregación plaquetaria, tanto por unión entre plaquetas como entre plaquetas y endotelio. Y si este factor está disminuido o ausente, pues nos va a generar la enfermedad de von Willebrand, que es la enfermedad hemorrágica más frecuente a nivel mundial. Y el paciente va a manifestar también eventos de sangrado. Pero por otro lado, el factor de von Willebrand también funciona como un transportador y protector del factor 8. Entonces, el hecho de que no haya o esté disminuido favorece que el factor 8 se degrade rápidamente y ese paciente también puede tener afección en su hemostasia secundaria. Las funciones biológicas del factor de von Willebrand es la unión a las plaquetas y al subendotelio, es decir, a la adhesión, pero también contribuye a la agregación en las plaquetas activadas a fin de fomentar la agregación plaquetaria y en protección del factor 8 para evitar su degradación prematura. Miren, siempre me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque representa que los años 60 pues fueron la mejor década a mi punto de vista, porque en ese momento los mejores bandas del mundo pisaban este planeta, ¿no? De estas, pues mis favoritas son los Beatles y Led Zeppelin, pero bueno, yo creo que actualmente lo que tenemos no se puede comparar a lo que había y lo que afortunadamente todavía tenemos. También en los años 60, después de varios estudios, el doctor Sidney Farber, que era un patólogo pediatra, estuvo observando que a los niños con leucemia y que se les daba solamente medidas paliativas, porque en los años 40, 50 todos los niños morían, se les daban solamente medidas paliativas y entre ellas era darles ácido fólico, pues para mejorar como la anemia o todas estas alteraciones hematológicas. Lo que él observó fue que el ácido fólico favorecía el crecimiento tumoral, ¿no? El crecimiento de la carga leucémica. Entonces, de ahí se le ocurre que puede haber un bloqueo en la utilización de ácido fólico para tratar de disminuir esta replicación tumoral. Y es así como surge la idea del metotrexate, ¿no? Se empieza, que bloquea el efecto del ácido fólico. Entonces ahí empieza la poliquimioterapia y se empezaron en los años 60 a observar las primeras remisiones duraderas, prolongadas con el uso del metotrexate y posteriormente vendría la mercaptopurina. También en los años 60 se empiezan a utilizar los concentrados o los derivados o los hemoderivados para el tratamiento de la hemofilia y entonces empieza a haber ya un tratamiento dirigido a los pacientes con hemofilia y se crean los grupos multidisciplinarios para las personas con hemofilia. Desde ese entonces se sabía que las personas con hemofilia no nada más requieren al hematólogo, sino requieren a todo un equipo de médico para mejorar el pronóstico y su calidad de vida. Y también en los años 60 se postula la cascada de la coagulación, que actualmente conocemos y que nos ayuda muchísimo para poder estudiar a un paciente que sangra, ¿no? Y la cascada de la coagulación se compone de dos vías que van a converger en una, que es la vía extrínseca y la vía intrínseca. Tenemos que la vía extrínseca va a ser iniciada por la activación del factor 7 al estar en contacto con el factor tisular. El factor 7 va a generar la activación del factor 10, que junto con el factor 5 va a generar protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina, y así como no sabemos la cascadita, ¿no? Entonces, la vía extrínseca, factor 7. El factor 7 es dueño de esta vía. La vía intrínseca está dada por la activación del factor 12. El factor 12 se va a ir activando al 11, el 11 al 9, el 9 al 8, de ahí nos vamos a activar al factor 10, que junto con el 5 va a generar la activación de protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina y estabilización por el factor 13. Entonces, la vía intrínseca sí tiene más factores que estudiar, que es el factor 12, el factor 11, el 8 y el 9. Pero como aquí está el 8,
pues también el factor de von Willebrand, porque sabemos que el factor de von Willebrand le da protección para que el 8 pueda llegar íntegro a esa vía y participar en ella. Entonces, la vía extrínseca nos la va a medir en nuestros estudios de coagulación el TP o el tiempo de protrombina. Ajá, tiempo de protrombina prácticamente me va a medir el factor 7. La vía intrínseca me la va a medir el tiempo de tromboplastina parcial activada, el TTPA, y prácticamente esta es la vía de la hemofilia, ¿no? Pacientes con hemofilia o deficiencia de factor 8 o factor 9 va a estar prolongado el TTPA, pero también en la deficiencia de 11, pero también en la deficiencia de 12. Cabe comentar que el factor 12 no participa activamente en la hemostasia, entonces su deficiencia, aunque sí interviene en ella, pero su deficiencia no suele correlacionarse a eventos de sangrado. Entonces, si un TTPA está largo en un paciente que sangra, casi podemos descartar que sea un 12, porque una deficiencia de 12 no suele dar eventos de sangrado. Si tenemos un TTPA largo en un paciente que sangra, pues debemos sospechar deficiencia de 11, de 8 o de 9, que es más frecuente, o de von Willebrand, que es todavía mucho más frecuente. Y en la vía común, que podemos tener incremento o alteración en ambas vías, pues vamos a sospechar que pudiera estar afectado o disminuido el factor 10 o el factor 5 o el factor 2, que es la protrombina, ¿no? Entonces, en el caso de que estos factores estén disminuidos, se nos van a afectar las dos vías porque es la vía común, que es el tiempo de trombina. Y el fibrinógeno lo podemos medir en forma cuantitativa, incluso que es con la cantidad, o con el TT, con el tiempo de trombina también. Es importante determinar que en la hemostasia también, también participa la fibrinólisis, que una vez que ya se ha formado el coágulo y hay una reparación del vaso sanguíneo, ese coágulo, ya que no es necesario, tiene que ser eliminado para que ese vaso sanguíneo otra vez vuelva a ser permeable. Entonces, esto se lleva a cabo gracias a la fibrinólisis. Y la fibrinólisis está dada gracias al plasminógeno y a la plasmina, que una vez que el coágulo ya no es útil, la eliminan. Y como la eliminan, pues se empiezan a escindir todas las partes de esa fibrina estable. Y como vemos, esta fibrina está formada por subunidades, entre ellas el dímero D. Por eso, cuando nosotros en los estudios de laboratorio vemos el dímero D incrementado, sabemos que allí hubo un coágulo y que ese coágulo ya fue degradado, ¿no? Hay otras unidades que se pueden medir, como B beta, A alfa o E, para saber que hubo ya formación de coágulo, pero generalmente lo que siempre tenemos en las unidades es la medición del dímero D. Y los anticoagulantes naturales, ya sabemos que nuestra sangre está en estado líquido, pero para que esté en estado líquido, estos anticoagulantes naturales pues tienen que ejercer su efecto para que los factores de coagulación no estén todos allí juntos activándose y que se haga una trombosis anormal o anómala, ¿no? Entre ellos está la antitrombina, el cofactor de heparina 2, la alfa-2 macroglobulina, la proteína C, la proteína S y la trombomodulina. Y les puse esta imagen porque, bueno, cuando empezó esta pandemia a finales de 2019, en diciembre, pues sabíamos que había mucha afección a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, ¿no? Que aparentemente todo era un cuadro neumónico. Sin embargo, a partir de los trabajos de Tang y de Han, en los cuales empezaron a observar que los pacientes tenían un incremento en la trombosis y que esta trombosis estaba localizada a nivel pulmonar, se propuso la teoría de una alteración en la coagulación y que entonces estos pacientes hacían una predisposición a la trombosis. Pero los adultos con algunos otros factores como obesidad, tabaquismo, hipertensión. ¿Qué es lo que sucede en los niños? ¿Por qué los niños no se enferman gravemente? Bueno, se ha postulado que los niños, sus anticoagulantes naturales tienen incrementado su efecto en forma fisiológica y aquí se ha atribuido a que la alfa-2 macroglobulina representa un 200% más función que en el adulto y por lo tanto los niños tienen este efecto protector del anticoagulante ante estas complicaciones catastróficas que quizá podemos o que estuvimos viendo en los adultos. Por lo tanto, nosotros cuando vemos coagulación estamos pensando que nada más es una activación de factores localizadas. Sin embargo, cuando ocurre una coagulación estamos hablando de una superficie plaquetaria que está siendo activada para favorecer una membrana celular para que se lleve a cabo la coagulación, la activación de esos factores
se van activando, van generando la activación de trombina, la generación de fibrinógeno, de fibrina, la estabilización de ese coágulo, pero por otro lado, esa coagulación tiene que estar limitada al sitio de lesión. Por lo tanto, hay anticoagulantes naturales que van a limitar la lesión a ese sitio, y en otro momento el sistema antifibrinolítico que va a degradar este coágulo formado, que ya no es necesario para que la coagulación no se prolongue más allá hasta un punto patológico. Entonces, en nuestros parámetros de estudio de coagulación de la hemostasia primaria, bueno, sabemos que es la cantidad de plaquetas, pero también debemos voltear a ver la calidad de esas plaquetas cuando no encontramos por qué está sangrando ese paciente, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito de la función plaquetaria en relación a los estudios. Pero en la hemostasia secundaria, pues tenemos al TP, que dijimos que nos va a medir la vía extrínseca, que prácticamente el factor 7 es el dueño de esa vía. El TTPA, que nos mide la vía intrínseca, que allí nos puede estar hablando de una deficiencia de factor 12, de factor 11, de factor 9, de factor 8, pero también de factor de von Willebrand. Cuando es una vía común, como el TP y el TTPA, podemos tener una deficiencia de factor 5, de factor 10 o de factor 2, que es la protrombina. Y cuando también se afecta el TT o el tiempo de trombina, debemos pensar, o sea, cuando están todas las vías afectadas, TP, TTPA y TT, que el fibrinógeno también está o disminuido o disfuncional. Perdón. Entonces, pues, ¿cómo definir una coagulopatía, no? Pues tenemos en la atención primaria y secundaria que los eventos de sangrado pues son de los eventos más comunes de consulta. Entonces, ¿en qué momento decir este paciente es posible que sí tenga una enfermedad de la coagulación? ¿En qué momento decidir mandarlo a evaluación o en qué momento decir tal vez sea algo trivial o transitorio? Bueno, tenemos estas herramientas que nos propone la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para nosotros poder determinar si un paciente tiene riesgo de tener una coagulopatía y debe ser valorado por un especialista, ¿no? Bueno, estas herramientas nos las propone ISTH o la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y tienen una sensibilidad y especificidad muy altas para determinar si un paciente tiene alteraciones hemostáticas. Voy a comentar solamente algunas de ellas, a lo mejor las más frecuentes que podemos encontrar en los niños, como puede ser la epistaxis, ¿no? Y lo va a clasificar en un score o en un puntaje para poder nosotros sospechar, ¿no? Que puede ser 0, que es ninguna, 1, que hay sospecha, 2, 3 o 4, por supuesto 3 y 4 ya pues con un alto grado de sospecha. Por ejemplo, la epistaxis se da un punto si el niño tiene más de 5 eventos de sangrado al año o si los eventos de sangrado duran más de 10 minutos. Ajá, entonces, si ese niño ya estuvo en su casa y se tuvo que dar atención en su casa con compresión más de 10 minutos, así haya sido menos de 5 veces al año, pues es un paciente que amerita atención por una probable coagulopatía. 2, prácticamente en todos los eventos de sangrado si requieren consulta por esa causa. En el número 3, si ese paciente con epistaxis ha requerido cauterización o taponamiento o una terapia antifibrinolítica local. Y 4, si ese paciente ha requerido una transfusión de glóbulos rojos o de hemocomponente, algún hemocomponente, porque llegó descompensado o se tuvo que utilizar algún concentrado como factor 7 activado o desmopresina para favorecer la hemostasia en ese paciente. Entonces, llama la atención, ¿no? A lo mejor ya podemos pensar los niños que hemos visto con sangrado nasal, que a lo mejor pensamos que era una causa alérgica o local, pero si ese niño ya llegó más de 5, ya reportó más de 5 eventos de epistaxis o que uno de ellos dura más de 10 minutos o amerita atención o no se diga que se transfundió, pues definitivamente es un niño en quien se debe de descartar una coagulopatía. En relación, por ejemplo, al sangrado de tubo digestivo, pues no debe haber ninguno. Si el paciente lo presenta, siempre se debe descartar que haya úlceras en tubo digestivo, que haya hipertensión portal, venas hemorroidales o una angiodisplasia como causa local del sangrado. Si el paciente no lo tiene, pues ya es un grado 1 de sospecha.
Si causa consulta o condiciona evaluación con el especialista, es un grado 2. Si ese paciente requiere hemostasia quirúrgica o una terapia antifibrinolítica, es un grado 3. Y si ese paciente igual, si requiere una transfusión de hemocomponentes por el sangrado, pues ya es un grado 4. En el caso de las extracciones dentales, también pues se supone que no debe haber un sangrado, ¿no? Si se reporta un punto, si se reporta en menos del 25% de los procedimientos, 2 puntos si se reporta el sangrado en más del 25% de los procedimientos, 3 puntos si el dentista tiene que hacer alguna intervención extra para manejar ese sangrado, y 4 puntos si ese chico finalmente requirió llegar a urgencias porque siguió sangrando y ameritó transfundirse. Las cirugías también prácticamente es igual, considerar todo, claro que todo evento quirúrgico tiene un riesgo de sangrado esperado. Entonces se reporta como 0 cuando no es ninguno, cuando es la hemorragia esperada, 1 cuando se reporta en menos del 25% de los eventos, 2 puntos cuando es más del 25% de los eventos, 3 puntos cuando el paciente requiere un procedimiento extra para una terapia hemostática, y 4 si requiere transfusión de hemocomponentes. En relación a las menorragias, ahorita la doctora Tere García Lib nos va a hablar un poquito más sobre esta alteración, pero también es importante que como pediatras o como médicos que manejamos niños, pues sabemos que nuestros adolescentes que empiezan con sus sangrados menstruales, debemos observar si están consultando porque el sangrado es abundante. Muchas veces les preguntamos cuánto sangran y solamente nos saben decir pues lo normal. Y muchas veces lo normal son 10 días, ¿no? O 15. Y a veces a lo mejor nada más son 5, pero si le preguntas cuántas toallas cambias al día. Bueno, si son cada 2 horas, se comenta si tiene que estar cambiando el apósito cada 2 horas, pues también es un sangrado importante. Para esto hay también un cartel como para hacer analogía con los sangrados con la niña, con la adolescente, para ver qué tanto está sangrando y considerar si se requiere un estudio de sangrado y por lo tanto descartar una coagulopatía. Por supuesto, las hemartrosis, ¿no? Las hemartrosis son muy importantes y ahorita vamos a ver en hemofilia. Nunca debe haber una hemartrosis. Si la hay, da 1 punto si es postraumática, da 2 puntos si es espontánea, 3 puntos si amerita tratamiento y 4 puntos si requiere una intervención, ya sea transfusión o quirúrgica para resolver la hemartrosis. Por supuesto, sistema nervioso central, no debe haber hemorragias, ¿no? Y en otros sangrados también para nosotros como pediatras es importante porque este apartado nos lo dejan sobre todo en la etapa neonatal. Si ese bebé nace con un cefalohematoma o tuvo una hemorragia de cordón umbilical, o hizo un hematoma en relación a la aplicación de vitamina K, o si hace gingivorragias, cuando succiona, cuando al seno materno o a la alimentación, o si sangra de las conjuntivas, también a los esfuerzos, también es como indicio muy importante de descartar una coagulopatía en este periodo. Bueno, es la imagen que nosotros vamos a enseñar a las adolescentes en relación a sus sangrados menstruales para saber si ellas están con una alteración de la coagulación, si las está llevando este sangrado a consultar o a lo mejor piensan que es normal y están sangrando mucho. Y tenemos que esta evaluación o el VAT o estas herramientas para el diagnóstico de coagulopatía que nos da ISTH, cómo hacer la ruta diagnóstica. Entonces, voy a traer unos ejemplos para no nada más como decirles, pues tienen que seguir estas líneas y ya no. Miren, por ejemplo, tenemos, este paciente es una niña que tiene 3 años de edad cuando llega con nosotros al servicio de urgencias por sangrado nasal. Ya es la tercera vez que sangra, ya es la tercera vez que amerita un taponamiento nasal y en esta ocasión aparte se tiene que transfundir porque llegó con datos de descompensación hemodinámica por isoanemia. Y de antecedentes heredofamiliares, tenemos nada más que ella tiene un tío con hemofilia. Eso nos dijo la mamá. Tengo un tío con hemofilia, ¿no? Es el único antecedente que hay en la familia. Entonces tenemos que esta niña tiene el TP dentro de parámetros normales, tiene un fibrinógeno pues que se aparenta bajo, pero está en el evento agudo del sangrado y tiene un TTPA
que está prolongado 41 segundos sobre 30. Entonces, dentro de nuestra ruta diagnóstica que nos dan estas herramientas es primero, pues ver la biometría y ver si hay alteraciones en la cuenta de plaquetas o en el tamaño de las plaquetas, pero vemos que todo está bien, pues tenemos que ir a ver la fase secundaria de la coagulación. Entonces, aquí nos habla de que si está normal el TP, pues sí, el TP sí está normal. ¿Está normal el TTPA? No está normal, está prolongado el TTPA. Entonces, lo primero es hacer algunas pruebas que hacen algunos ya laboratorios de hospitales de tercer nivel, que es las correcciones y las diluciones. Lo que hacen es que añaden plasma al plasma del paciente, añaden plasma sano, y si hay una corrección en el TTPA, asumimos que hay una deficiencia de algunas de las proteínas de la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, si corrige, bueno, podemos sospechar del factor 8 o del factor 9, ¿no? Hemofilia, pero es niña, estaría como muy raro que tuviera hemofilia, aunque tiene un tío con hemofilia. Entonces, hacemos 8 y 9 y pues no da. La otra opción es von Willebrand. Y este es su resultado, miren, tiene TTPA, como ya dijimos, 41 segundos y tiene un factor 8 en 12.5%. Pues a lo mejor si yo no hago más estudios, si no tomo en cuenta que la hemofilia es prácticamente de varones, igual y me quedo con que tiene hemofilia. Pero al momento de hacer factor de von Willebrand tiene 2.4%. Para fines prácticos se considera que los factores son normales hasta por arriba de 40%. Por abajo de 40% ya se encuentran deficientes. Entonces, factor 2 está bajo, factor de von Willebrand está bajo, es una enfermedad de von Willebrand y por lo tanto, seguramente el tío está mal diagnosticado y seguramente tiene un von Willebrand también y solamente se le midió factor 8 y por eso anda por la vida diagnosticado con hemofilia. Y bueno, pues esa pequeña se diagnosticó con von Willebrand y actualmente ya está en tratamiento y su principal sitio de sangrado era epistaxis. Epistaxis muy importantes que la llevaban a urgencias de forma muy frecuente. Tenemos este otro paciente. Ay, déjenme mover un poquito la imagen porque no lo veo. Este paciente también llega a urgencias y luego lo mandan a la consulta de hematología pediátrica por epistaxis de repetición, que no lo llevan a urgencias, pero su mamá refiere que por lo menos al mes sangra 3 o 4 veces y que tiene que estarle comprimiendo por más de 10 minutos. Entonces llega con nosotros con los siguientes estudios de coagulación. Tiene un TP de 50 segundos con un testigo de 14. Tiene un TTPA de 30 segundos con un testigo de 30. O sea, el TP y el TTPA se ven bien. Tiene un TT de 21 sobre 21. El fibrinógeno está en 227. Entonces, tenemos que aisladamente está prolongado el tiempo de protrombina. La biometría está normal, entonces descartamos esta ruta de las plaquetas. Tenemos nada más un TP prolongado. ¿El TP está normal? No está normal. Aquí lo que hacemos siempre es determinar si el TTPA también está largo porque suele pasar que por alteraciones nutricionales o uso de antibióticos, los pacientes puedan tener deficiencia de vitamina K y entonces damos vitamina K y puede corregir el defecto. Pero este niño no tiene antecedentes de tubo digestivo ni tiene antecedentes de uso crónico de antibióticos y aparte el TTPA está normal. Entonces, lo que allí tenemos que hacer igual las pruebas de correcciones y determinar el factor 7, ¿no? Porque hemos dicho que el factor 7 es el dueño exclusivo del TP. Y tenemos aquí los resultados del paciente. Miren, bueno, estos son los tiempos de coagulación con su TP profundamente prolongado y aquí está el factor 7. 0.09% es una deficiencia grave de factor 7. Entonces, ahí está la causa por la cual el niño estaba sangrando continuamente con epistaxis, aunque no lo llevaba a urgencias, sí eran sangrados muy frecuentes. Esta otra bebé, nosotros acudimos a revisarla al área de la gineco, de ahí del Hospital La Raza, nos llamaron para verla por sospecha de una enfermedad hemorrágica del recién nacido. La enfermedad hemorrágica del recién nacido ocurre porque sabemos que pues los neonatos no tienen forma de producir vitamina K, por eso la aplicamos al momento del nacimiento. Y las manifestaciones pues son básicamente hemorragias mucocutáneas, pero también pueden ser en las formas graves
del sistema nervioso central, de tubo digestivo, incluso pueden condicionar la muerte, ¿no? Cuando no la reconocemos oportunamente y no se da el tratamiento adecuado. Esta niñita, pues nos hablan porque está sangrando del muñón umbilical, está dentro de las primeras 48 horas de nacida, podría ser una enfermedad hemorrágica temprana. Hacemos sus estudios, vemos que la cifra plaquetaria está normal, tenemos un TP de 64 segundos, evidentemente prolongado, y un TTPA mayor a 120 segundos. Ya vimos en nuestra ruta diagnóstica que pues sí puede ser una enfermedad hemorrágica del recién nacido, ¿no? Porque tiene las dos alteraciones. Entonces le pusimos vitamina K, le pusimos plasma porque pues tenía sangrado activo, pero no hubo mejoría, sí mejoró el sangrado y hubo discreta mejoría de los tiempos de coagulación, pero posteriormente la niña siguió con este incremento en los tiempos de coagulación. Miren, aquí ya se fue una semana posterior, la niña continuaba con aparición de equimosis al tacto o algún traumatismo mínimo o trivial y continuaba con un TP de 41 segundos y un TTPA mayor a 120 segundos. La cantidad de fibrinógeno pues se ve normal, el TT está normal, quiere decir que el fibrinógeno funciona adecuadamente, pero recordemos la vía común, ¿no? Ya vimos que no es deficiencia de vitamina K porque ya aplicamos vitamina K y no corrigió. Entonces lo que nos queda es la vía común. ¿Qué tenemos en la vía común? Factor 10, factor 5 y factor 2, que es la protrombina. Entonces hicimos determinación de estos factores, siendo todos normales, excepto el factor 5, que resultó en 0.9%. Esta bebé está diagnosticada con una deficiencia grave del factor 5. No tenemos concentrados de factor 5, entonces lo que estamos haciendo actualmente es que le damos factor 7 recombinante en profilaxis porque esta bebita ya tuvo una hemorragia intracraneana espontánea, sangra cada que le sale un dientito, ahorita tiene alrededor de 11 meses, sangra cada vez que la vacunan pues tiene un fenotipo hemorrágico muy grave. Entonces la tenemos con factor 7 recombinante en forma profiláctica y cuando sangra la mandamos a transfundir de plasma. Y bueno, miren, este paciente es un paciente que él ya tiene antecedente de su abuelo materno con diagnóstico de hemofilia y nos lo llevan a los 2 años de edad porque se cayó y se le inflamó su rodillita, tenía mucho dolor, pero no se había tomado en cuenta el antecedente de la hemofilia. Entonces, si el abuelo materno tiene hemofilia, su mamá es portadora obligada de hemofilia porque el X del abuelo es el X afecto, el único que pudo heredarle a su hija, por lo tanto la mamá de este niño es portadora obligada y este niño pues tenía riesgo de tener hemofilia. Entonces lo encontramos con esa articulación inflamada, dolorosa, caliente, se negaba a moverla, hacemos estudios de coagulación, encontramos un TTPA largo, ya sabíamos que tenía el antecedente de hemofilia A, hacemos directamente el factor 8 y lo encontramos en 1.4%, corroboramos el diagnóstico de una hemofilia A. Pues en este momento estaba moderada. Entonces, ¿qué es la hemofilia? Pues esta es una enfermedad hemorrágica hereditaria que se caracteriza por la deficiencia de factor 8 en el caso de la hemofilia A o de factor 9 en el caso de la hemofilia B. Esta deficiencia se debe a defectos en los genes localizados en el brazo largo del cromosoma X. A pesar de que se considera, perdón, ya me salté, ¿verdad? A pesar de que se considera una enfermedad hemorrágica de incidencia baja o una enfermedad rara, es también de la enfermedad rara más frecuente. Y de las coagulopatías, pues es superada por la enfermedad de von Willebrand, que esa sí es muy frecuente. Ahorita hablamos un poquito de la enfermedad de von Willebrand. Entonces, la hemofilia A se considera que hay un varón afectado por cada 5,000 hombres y de hemofilia B, 1 por cada 40,000. Entonces, la Federación Mundial de Hemofilia estima que debe haber alrededor de 400,000 personas de hemofilia en todo el mundo, pero pues sí hay un subregistro. De hecho, la Federación de Hemofilia de la República Mexicana tiene un registro de 6,200 pacientes con hemofilia para junio del 2018, pero pues en este país que somos más de 128 millones de habitantes y para la incidencia que esperamos, en realidad quizá hasta haya el doble, quizá haya 10 o 12,000 pacientes con hemofilia que no estén diagnosticados y que por lo tanto no estén recibiendo un tratamiento adecuado.
El patrón de herencia de la hemofilia, pues es un patrón de herencia ligado al X. Entonces tenemos las siguientes posibilidades, ¿no? En caso de una mujer portadora, como era el caso de la mamá de este niñito que presentamos, y un varón sano, tenemos en cada embarazo que tenga 25% de posibilidades de tener un varón sano, 25% de posibilidades de tener una niña sana, 25% de posibilidades de tener un niño hemofílico y 25% de posibilidades de tener una niña portadora. Como ella era una portadora obligada, pues este pequeño que diagnosticamos pues cayó en este porcentaje. En el caso de un hombre con hemofilia y una mujer sana, como lo era el abuelo de este niño, que era un varón con hemofilia, todas las hijas serán portadoras, pues porque el único X que él va a heredar, pues está afecto, y todas las niñas recibirán este X con la afección. Pero todos sus varones serán sanos. Y en el caso de que sea el hombre con hemofilia y la mujer portadora, pues aquí los porcentajes se incrementan, ¿no? Para el riesgo de padecer hemofilia, con un 25% de tener un varón sano, un 25% de tener una niña con hemofilia, que es bastante raro que una niña tenga hemofilia, pero sí puede ocurrir. Este es uno de los escenarios. Un 25% de que un varón tenga hemofilia y un 25% de que la niña sea portadora. Otro escenario en que una niña pueda tener hemofilia es cuando son Turner, que solamente heredan un X y que sea el X afectado, o en la ionización extrema, cuando el X, en vez de inactivarse el sano, se inactiva el que tiene el gen defectuoso y por lo tanto esa niña podrá manifestar la enfermedad como los varones. Y entonces, ¿en quién vamos a sospechar hemofilia? En todo varón con manifestaciones hemorrágicas graves y un TTPA prolongado. Entonces, en estos pacientes tenemos como obligación descartar hemofilia. Hacemos la cuantificación de factores y la catalogamos como leve cuando está de 5 a 40%, como moderada cuando está de 1 a 5% y grave cuando está menor a 1%. En el caso que nosotros vimos, pues caía en moderada, ¿no? Porque se encontraba el niño con un factor 8 de 1 a 5%. El cuadro clínico básicamente no dan manifestaciones al nacimiento, a menos que este nacimiento sea traumático, que se hayan utilizado forceps o maniobras de Christeller, pues los bebés sí van a tener alteraciones hemorrágicas, incluso en sistema nervioso central, si pues el mecanismo de parto es distóxico. Pero la mayor parte de los pacientes con hemofilia grave van a tener manifestaciones alrededor de los 9 meses, 1 año de edad, que empiezan el gateo, la deambulación y que las articulaciones empiezan a cargar su peso porque el sitio principal de sangrado son las articulaciones. Otros sitios que nos pueden hablar de alteraciones o de sospecha, pues es cuando sangran, cuando salen los dientes, cuando sangran de las encías, cuando hacen hematomas con la vacunación. La principal complicación de la hemofilia, pues es el sangrado articular. Este es muy importante porque una vez que una articulación sangra va a generar un daño que va a condicionar incremento del tamaño de la sinovial y esa sinovial va a estar muy vascularizada. O sea, finalmente es un círculo vicioso, es una sinovial redundante con muchos vasos sanguíneos que va a estar sangrante. El contenido de sangre dentro de la articulación va a destruir el cartílago, el hueso y finalmente va a generar una artropatía que si no damos un reconocimiento, un diagnóstico y un tratamiento oportuno, me va a dejar a mi paciente con necesidad de un bastón de muletas o incluso en silla de ruedas en etapas tempranas, 8, 9, 10 años. Entonces es muy importante determinar este diagnóstico en forma oportuna. 80% de los eventos hemorrágicos van a ser a nivel articular, pero también puede haber hemorragias musculares en sistema nervioso central que pueden ser pues fatales y comprometer la vida del paciente. Entonces, y el tratamiento, bueno, ya no es el objetivo de la plática, pero la importancia de reconocer este padecimiento y otras coagulopatías, pues es, por supuesto, dar un tratamiento oportuno al paciente y mejorar su calidad de vida, que en el caso de la hemofilia, pues es la profilaxis. Queremos llevar que los pacientes con hemofilia que antes crecían con estas articulaciones, que actualmente son niños que están haciendo una vida prácticamente como cualquier otro niño que no tiene hemofilia con su tratamiento. Y este es el último caso clínico que les quiero presentar. Ya voy a terminar en un minutito. Esta niña es una niña de 12 a 13 años de edad que llega a mi consulta ahí en el Hospital Arrasa y la manda el servicio de endocrinología pediátrica. La mandan, también ya la había visto ginecología porque empezó a menstruar. Ella no tiene antecedentes heredofamiliares ni personales previos a su menstruación de hemorragia.
pero empezó su menstruación y con la menstruación el sangrado era muy abundante, llevaba apenas 3 ciclos menstruales y por los 3 ciclos menstruales se había ido a dar a urgencias con síndrome anémico, con requerimiento de pasar concentrado eritrocitario, hasta plasma le pusieron porque no sabían qué estaba ocurriendo, ya estaba en endocrino ya estaba dando tratamiento hormonal. A pesar del tratamiento hormonal, las niñas seguían con hemorragia el segundo periodo menstrual y el tercero un poco menos, pero con hemorragias muy abundantes. Como vimos en nuestra herramienta para sospechar coagulopatía, pues esta niña sí tenía banderitas rojas, ¿no? Como el TikTok, banderitas rojas, esto es una coagulopatía. Entonces, hacemos sus estudios de laboratorio, vemos que las plaquetas son normales, ¿no? Aparentemente no hay problema con la cifra plaquetaria. Hacemos sus estudios de coagulación, pero también tiene un TP normal, el factor 7 está íntegro, tiene un TTP normal, el 8, el 9, el 11 están normales, la vía común está normal, el 5, el 2, el 10 están normales, el fibrinógeno está en cantidad y en calidad normal porque el TT está normal. ¿Qué nos queda hacer? Bueno, pues estas plaquetas están normales, pero yo no sé cómo funcionan. Entonces aquí, mi siguiente punto de partida, si volteamos a ver otra vez mi diagrama, es determinar la función plaquetaria. Entonces nosotros mandamos a hacer un estudio de agregometría plaquetaria, solamente les voy a mencionar brevemente que ponemos las plaquetas con diversos agonistas, aquí está con ristocetina y tenemos que las plaquetas del paciente y del control prácticamente agregan igual. Aquí está con ADP, pero vemos qué pasa aquí con la paciente, no está agregando con ADP, no está agregando igual que con el control. El control sí está haciendo aquí una curva de agregación adecuada y con nuestra chica no, miren, se mantiene plana, no agrega. Con colágena como que hace una curva pero retrasada en relación al paciente control. Esto es con epinefrina, igual también tiene una curva, pues sí hace una curva, pero también un poco alterada en relación a, al control. Entonces tenemos que esta paciente tiene afección en la agregación con ADP, epinefrina y colágena. Esto es compatible con una deficiencia de gránulos plaquetarios, probablemente no diagnosticados, no son gránulos alfa, porque gránulos alfa suelen dar plaquetas grandes y grises y la morfología de las plaquetas de esta chica son normales. Actualmente la tenemos ya en tratamiento con fibrinolíticos y con factor 7 en caso necesario y pues ha mejorado, ya no ha ido a urgencias, pero miren, si hubiéramos quedado en que sus plaquetas estaban normales y que sus estudios de coagulación también eran normales, no podíamos haber llegado pues a este diagnóstico, ¿no? ¿Qué podemos concluir? Que algunas coagulopatías son comunes, algunas, y en estas me refiero a la enfermedad de von Willebrand. El von Willebrand afecta al 1% de la población mundial. Esto quiere decir que de cada 100 personas, uno tiene von Willebrand y aquí estoy viendo que somos 101. Entonces, por lo menos uno de los que estamos aquí en la charla tiene von Willebrand y yo ya sé quién es. Que la evolución de la hemofilia sin diagnóstico o tratamiento es catastrófica, que los eventos hemorrágicos repetitivos y que aumentan la atención médica deben hacernos sospechar en una coagulopatía subyacente, que los antecedentes heredofamiliares son importantes, pero en caso de estar ausente no excluyen la posibilidad diagnóstica. Y aquí se me pasó decirles, el hecho de que no haya antecedentes de hemofilia, de deficiencias de la coagulación, no me habla que ese niño no pueda tener. De hecho, en los pacientes con hemofilia, el 25% de los pacientes no tienen ningún antecedente heredofamiliar y son mutaciones nuevas. Y tener presente el VAT o esta herramienta para sospechar hemofilia para una adecuada ruta diagnóstica. Entonces, un paciente con coagulopatía siempre sangra. A veces los estudios de coagulación van a estar alterados, sí hay que estudiarlos, pero si ese paciente no sangra, solamente son los estudios de coagulación quizá de un laboratoriazo, pero un paciente con coagulopatía siempre sangra. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Berenice. A todos nuestros participantes les recordamos que al final de cada ponencia ustedes pueden hacer sus preguntas o sus comentarios por medio del chat, tanto en la plataforma de videoconferencia Telmex como en el Facebook Live de nuestras redes sociales. Pueden hacer sus preguntas. Estamos un poco sobre el tiempo, doctora Berenice, pero aquí tenemos una pregunta de Rubén Velázquez González. Él nos dice, ¿qué tipo de estudio tengo que hacer para diagnosticar enfermedad de von Willebrand, doctora?
Bueno, la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad que, a pesar de ser la más frecuente, es difícil de diagnosticar. Pero dentro de los estudios iniciales que debemos de tomar en cuenta es la biometría hemática por la cifra plaquetaria. Hay unos subtipos de von Willebrand que cursan con trombocitopenia. Y en los tiempos de coagulación, el TP, el TTPA, el TT y el fibrinógeno, lo que se le puede afectar es el TTPA. Muchas veces los pacientes con von Willebrand no afectan el TTPA y tenemos que irnos a la gregometría plaquetaria, que es este estudio que les mostré en esta niña del último caso, y ahí vamos a ver una afección en la agregación corristocetina. Perfecto, doctora Berenice, muchas gracias. A continuación, tendremos la ponencia de la doctora María Teresa García Lee. Doctora García, muy buenas tardes. Le cedo los micrófonos para que inicie su ponencia, doctora. Adelante, por favor. Y bueno, yo voy a hablar un poco de cómo sospechar hemofilia y otras coagulopatías del lado de vista, del punto de vista clínico, ¿no? Porque primero debemos de tener una sospecha clínica, después realizar los exámenes de laboratorio adecuados para poder tener un diagnóstico correcto. Y a lo mejor no todos los exámenes de laboratorio están disponibles en todas las unidades de primer nivel de atención, pero yo puedo saber qué es lo que voy a hacer con los exámenes de laboratorio que tengo disponibles. Como ya vimos con la doctora. ¿Sí? Perdón, doctora. Aquí fue error mío. Me faltó hacer su presentación. Vamos a seguir el orden. Voy a presentarla primero, doctora. Una disculpa. Okay. A todos nuestros participantes, tanto en Facebook Live como en videoconferencia Telmex. Esta ponencia va a estar a cargo de la doctora María Teresa García Lee. Ella es médico cirujano con mención honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es hematóloga por el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Es maestra en ciencias por la UNAM. Tiene un entrenamiento especializado en enfermedades hemorrágicas y microangiopatías por el Centro de Hemofilia y Trombosis Angelo Bianchi Bonomi, Fondazione en Milán, Italia. Actualmente está en la clínica de trombosis y hemostasia del Servicio de Hematología del Hospital General Regional número 1, doctor Carlos MacGregor Sánchez, del IMSS, aquí en la Ciudad de México. La doctora es autora de 5 guías de práctica clínica, entre ellas, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, diagnóstico y tratamiento de leucemia linfoblástica aguda, la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune, la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de von Willebrand y la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de hemofilia. Doctora García, qué honor y qué gusto que nos acompañe. Le ofrezco una disculpa, doctora. Por favor, podemos continuar. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación y bueno, vamos a continuar con lo que es importante para este tema, que es el diagnóstico de la sospecha clínica de las enfermedades hemorrágicas. Y bueno, como en esta diapositiva ya vimos un poco lo que vimos con la doctora Sánchez, que la hemostasia pues es un sistema en el que hay varias partes, no los voy a repetir, en el que participan los factores de la coagulación. Pero para poder hacer el diagnóstico de una probable diátesis hemorrágica o una coagulopatía, pues debemos de tener la presencia de los síntomas hemorrágicos, que son fundamentales, las alteraciones en las pruebas de laboratorio, si hay hemorragias tras cirugías o alguna técnica invasiva, por ejemplo, extracciones dentales, o a veces simplemente vamos a tener los exámenes de laboratorio alterados y los vamos a encontrar como un hallazgo. Debemos de hacer una historia clínica completa de todos los antecedentes de nuestro paciente, ver si la hemorragia es local o generalizada, si puede tener un origen hereditario, es decir, si hay otros familiares afectados o es adquirido. También es hereditario si yo he tenido esas manifestaciones clínicas hemorrágicas toda mi vida o las estoy teniendo ya en una edad más tardía. La localización, si la hemorragia es generalizada o es simplemente en un lado, por ejemplo, la epistaxis si es de un solo lado, pues yo voy a pensar que es algo local más que algo familiar. Si realmente existe la tendencia hemorrágica, es familiar o es adquirida, afecta la hemostasia primaria o la hemostasia secundaria en la parte de la formación de fibrina.
¿está asociada a alguna otra enfermedad? O sea, esto es porque, no sé, el paciente toma anticoagulantes y está obteniendo manifestaciones hemorrágicas, o está asociada a la ingesta de medicamentos. Hay una posible alteración hemorrágica, o sea, yo me debo de preguntar esto siempre y confirmarlo por pruebas de laboratorio en medida de lo posible. O decir, bueno, requiere pruebas que no tengo a la mano y voy a referir a los pacientes. ¿Y cuáles son estas manifestaciones clínicas hemorrágicas? Porque a veces no vamos a saber exactamente cuáles son. Pues bueno, de la hemostasia primaria, que es la que tiene que ver con el vaso sanguíneo y con las plaquetas, las manifestaciones van a ser petequias, que son estos pequeños puntitos rojos, que también a veces le llaman púrpura, equimosis, que es un conjunto de petequias o una extravasación de sangre mayor a 0.5 centímetros. Puede también haber epistaxis, gingivorragia, ¿no? Aquí, este es un muy aparatoso, pero muchas personas van a tener gingivorragia a veces solo cuando se cepillan los dientes en ausencia de manifestaciones de infección de la cavidad oral, o la hemorragia uterina anormal. Y esto es muy frecuente que se presente sobre todo en mujeres adolescentes y hay que saber evaluar. ¿Y cuál va a ser las manifestaciones clínicas de la hemostasia secundaria? La formación de hematomas, la hemorragia en tejidos blandos, que no se relaciona directamente con el traumatismo que lo originó, o hemorragia posquirúrgica o postraumática anormal. Muchos de nuestros pacientes de hemofilia leve se diagnostican en la edad adulta porque tienen manifestaciones hemorrágicas después de alguna cirugía, cuando todavía toda su vida han tenido, pues sí, sin cursar con hemartrosis, como los pacientes que tienen hemofilia grave, o a veces pacientes de enfermedad de von Willebrand, o otras cosas que se manifiestan ya un poco más tardíamente. ¿Cómo va a ser mi evaluación clínica? Pues primero yo debo hacer un interrogatorio muy específico acerca de los antecedentes heredofamiliares. Si hay alguien más en la familia afectado y quién. Tenemos un paciente ahí en el hospital que tiene 81 años. El abuelo materno tenía hemofilia. Los hermanos, creo que 9 de 15 hermanos tienen hemofilia, sobrinos hemofílicos, pero él no se asume como que tiene hemofilia. Entonces es muy importante que sepamos si hay o no manifestaciones, o sea, hay antecedentes heredofamiliares, pero a veces no las va a haber porque hay muchos pacientes o muchas enfermedades que son recesivas, entonces a veces no las habrá, pero siempre tenemos que preguntar dirigidamente si hay otros pacientes, otros familiares afectados con equimosis, epistaxis, hemorragia uterina normal, que hayan tenido problemas o transfusiones en cirugías, etc. La historia personal de hemorragia, si esta ha sido espontánea, o sea, que me salgan moretones de la nada, postraumática, después de golpes mínimos o después de eventos quirúrgicos que hayan generado una gran hemorragia, y cuánto ha durado la hemorragia. Habrá pacientes que dicen, no, es que yo tengo epistaxis todo el tiempo, y sí, o sea, tiene gotitas, pero hay pacientes que tienen 10 minutos de duración, o que tienen periodos menstruales muy abundantes, o que después de las cirugías han tenido hemorragias. Pero nunca podemos aceptar así es normal como una respuesta, porque en una familia donde corre una enfermedad hemorrágica, todas las personas están afectadas por manifestaciones hemorrágicas y consideran que eso es normal, ¿no? Así yo tengo una familia que tiene enfermedad de von Willebrand y no sabían, ya hasta la edad adulta fue una paciente que refirieron por hemorragia posparto, y resulta que todos en su familia tienen fragilidad capilar o tienen piel muy delicada, como son de piel blanca, consideran que es normal tener equimosis. Entonces, tenemos que preguntar qué tipo de manifestaciones tienen, qué tratamientos se han utilizado, si se han transfundido, si les han puesto estos medicamentos como el disinone, que lo usan mucho los cirujanos y que se comercializa mucho como para hemorragias, y aunque en realidad no tenga un efecto probado, o ácido tranexámico, algunos otros medicamentos, o que se hayan tenido que utilizar técnicas especiales para cohibir las hemorragias, sobre todo durante extracciones dentales o durante partos. Muchas veces no se tiende a dar la importancia a estas hemorragias, entonces hay que preguntarle a las mujeres también si han tenido anemia después del parto, y si esta anemia ya estaba o se presentó después,
Las cirugías también, otra manifestación es la mala cicatrización, que dicen los pacientes, aunque en realidad son dehiscencias de las heridas por falta de los factores de la coagulación. En este artículo que se publicó en el 2013, define cuáles son qué es una hemorragia anormal, ¿no? Entonces, por ejemplo, epistaxis es cualquier hemorragia nasal que cause una interferencia o estrés con las actividades sociales, o sea, que yo restrinja mis actividades sociales porque tengo una epistaxis, ¿no? La hemorragia cutánea, los moretones o las equimosis son considerados significativos cuando miden más de 1 centímetro en áreas expuestas, ¿no? Si tengo hemorragias con cualquier cortada superficial, por ejemplo, hay pacientes que se rasuran y tienen cortadas que duran meses o que necesitan que se estén poniendo a cada rato un curita porque se llena de sangre, eso también me va a llamar la atención. La hemorragia de la cavidad oral va a ser significativa cuando yo escupo con sangre, o sea, a la hora de enjuagar, o que la erupción de los dientes cause hemorragia, ¿no? La erupción dental no debe de causar una hemorragia que dure más de 10 minutos, ¿no? O que me muerdo el cachete, ¿cuántos nos hemos mordido el cachete? Y la mayoría de las personas, pues no les va a durar mucho esa hemorragia. Pero si esa hemorragia dura 10 minutos, pues entonces yo tengo que pensar que esa hemorragia es anormal. Entonces, el interrogatorio, las preguntas que yo voy a hacer a mis pacientes tienen que ir dirigidas a qué es una hemorragia anormal. Y yo como médico tengo que saber qué es una hemorragia anormal. Por ejemplo, una extracción dental si hace que el paciente regrese al dentista porque tiene hemorragia o requiere la aplicación de medicamentos, o sea, ya sea de fibrinas adhesivas o de estas gasas hemostáticas, pues podemos pensar que puede ser anormal. Toda cirugía, toda hemorragia quirúrgica que sea más allá de lo que yo espero que sangre mi paciente o que requiere una reintervención que no sea de origen quirúrgico, es algo anormal. Y la menorragia, que sea, o la hemorragia uterina normal, que es cualquier hemorragia menstrual que interfiere con las actividades del día a día. Y muchas veces no hablamos de la menstruación ni como mujeres, ni como médicos, para saber qué tanto, ¿no? O sea, consideramos que es normal no querer ir a la escuela porque tienes una hemorragia menstrual o que te cause demasiado dolor y eso hay que evaluar. Esto es el VAT, que ya lo vimos con la doctora Sánchez, la epistaxis, ¿no? Los moretones, las heridas menores, cavidad oral, tienen su puntuación desde -1, 0, 1, 2, 3, 4, no lo voy a repetir, pero aquí los podemos ir sumando, ¿no? Aquí están otros, también hay menorragia, hemorragia posparto, hematomas musculares, hemartrosis, hemorragias del sistema nervioso central y algún otro sangrado, ¿no? Como cordón umbilical, cefalohematoma, sangrado postcircuncisión, postvenopunción. También hay pacientes que les toman exámenes de laboratorio y se les hacen grandes equimosis o grandes hematomas. Las mujeres muchas veces buscan atención médica por estas hemorragias uterinas disfuncionales y les dan tratamientos hormonales, muchas veces el implante, y a la hora de colocar el implante subdérmico hacen hematomas muy grandes, muy aparatosos. Eso también son hemorragias anormales. Entonces, si mi paciente tiene mayor de 3, considero que es una hemorragia significativa que puede requerir una atención, ¿no? Entre más crece un paciente, o sea, un niño tendrá menos oportunidades de tener retos hemostáticos porque a lo mejor no va a tener cirugías, no va a tener extracciones, pero conforme avanza la edad, sobre todo las mujeres tienen más oportunidad de tener retos hemostáticos que me pueden hacer pensar que tienen una enfermedad hemorrágica. No solo la hemorragia uterina disfuncional, o sea, no todas las mujeres con hemorragia uterina disfuncional tendrán una coagulopatía congénita o adquirida, pero hasta el 30% de las mujeres lo pueden tener. Entonces tenemos pues esquema que me va a ayudar a saber cuánta es la cantidad de hemorragia. Antes no, ahora existen las copas menstruales y podemos medir más finamente la cantidad de menstruación, pero si no tenemos uno de estos alarmas, pues vamos a hacerlo con toallas o con tampones. Aquí son los días de la semana que dura la menstruación, se pueden poner más, o sea, hasta los que se necesiten, habrá quien llegue hasta el 15, o sea, porque hay pacientes que tienen 15 días de hemorragia y vamos a ir sumando, ¿no?
también ya hay aplicaciones del teléfono que tienen este esquema que se puede ir poniendo. Yo le voy a sumar un punto si está poco usada la toalla, ¿no? Moderado 5 y 20, ¿no? Si está súper llena la toalla o si tengo que usar toalla y tampón, lo voy a sumar. Y si hay coágulos, si es pequeño, es más un punto, y si es grande, más 5 puntos. Estos esquemas se han ido adaptando dependiendo de los países para saber qué tan grande es grande y qué tan pequeño es pequeño, pero por ejemplo, pequeño es como del tamaño de una moneda de 1 peso y grande de 5 pesos, y cualquiera que exista desbordamiento de la toalla son 5 puntos. Y entonces más de 100 puntos en un periodo menstrual me indica una pérdida menstrual de más de 80 mililitros y eso ya se considera hemorragia uterina. Igual hay pacientes que dicen yo uso pañal o uso un paquete de toallas al día, bueno, eso no hay ninguna duda. Entonces podemos evaluar exactamente cuánto es una hemorragia menstrual abundante y saber si esta paciente requiere valoración por ginecología y dependiendo de sus antecedentes familiares o personales también de hemorragia, porque a lo mejor va a tener hemorragia uterina disfuncional y epistaxis o hemorragia uterina disfuncional y formación de equimosis, entonces yo consideraré si debo de enviarla también al hematólogo. Aquí, esta tabla, podemos ver que estos son pacientes que tienen diferentes deficiencias de factores de la coagulación, como hay una deficiencia por cada uno de los factores de la coagulación que existen y las mixtas. Entonces aquí tenemos fibrinógeno, deficiencia de factor 2, de factor 5, deficiencia combinada del 8, deficiencia de factor 7, aquí no está la hemofilia, deficiencia de 10, de 11 y de 13. Pero la mayoría de los pacientes va a tener hemorragias nasales, hemorragia cutánea, hemorragia uterina disfuncional, a lo mejor hemorragia gastrointestinal, que tampoco es frecuente, ¿no? Entonces, las hemorragias en todas las enfermedades son más o menos las mismas, no es objetivo del médico general que diferencie cuál es cada una, pero que sí diferencie cuáles son los síntomas comunes que indican que este paciente tiene una deficiencia. Habrá algunos que tengan hemorragias musculares, que es frecuente, por ejemplo, la de fibrinógeno factor 2, y las hemorragias articulares sí son más frecuentes en los pacientes que tienen deficiencia de factor 8 y de factor 9 en algunos tipos de enfermedad de von Willebrand y por ejemplo, en deficiencia de factor 2 o de factor 10 puede haber. Entonces, si yo tengo cualquiera de estas manifestaciones clínicas, independientemente de si tengo los estudios de la coagulación o no, y más si es varón, pues entonces debo de descartar primero hemofilia, aunque también hay otras que merecen la pena, o sea, porque mi paciente sea mujer no quiere decir que no puede tener una enfermedad hemorrágica. Muchas veces hay consanguinidad, entonces hay que investigar de dónde vienen los padres, si son de este país, de otro país, si tienen antecedentes, si son familiares. Hay ciertos lugares de la República donde hay muy poca movilidad de la población y entonces no es que se casen entre primos a propósito, sino simplemente hay tan poca movilidad de la población que llegan a ser parientes. Entonces tenemos que ver que no haya consanguinidad. Bueno, este cuadro ya lo vimos con la doctora Sánchez, cómo vamos a ir haciendo un esquema y todo va a empezar acerca de si yo empiezo con el BAT, que está disponible en internet, que es el Bleeding Assessment Tool, que es un cuestionario que ya está estandarizado. No lo tenemos estandarizado en español y en México, pero bueno, nos da mucha utilidad y podemos hacer cuando menos unos tiempos de coagulación y estudios de función renal y función hepática para descartar que eso sea, que las alteraciones que estoy viendo sean por eso, y entonces podemos empezar a evaluar a nuestros pacientes. Ya podemos ver que cuáles son las posibles causas de enfermedades hemorrágicas con pruebas de coagulación normales, porque eso puede pasar, que yo tenga todo normal, pues pueden ser de las congénitas, trombocitopatías, o sea, enfermedades de las plaquetas, enfermedad de von Willebrand, o sea, que los estudios estén normales no quiere decir que mi paciente no tenga una enfermedad, y eso es muy importante. Aquí en este tipo de enfermedades lo que manda es la clínica. Si mi paciente tiene clínica hemorrágica, yo lo debo de estudiar. El déficit de factor 13, que tampoco me va a dar alteraciones, el déficit de alfa-2 antiplasmina y el déficit del PAI-1, ¿no? Estos son
adquiridos, que no es el objetivo de esta plática, pero aquí los podemos ver que puede haber algunos adquiridos como tratamientos antiagregantes, uremia, por eso es importante hacer las pruebas de función renal. Y aquí también tenemos, si tengo el TP alargado y el TTP anormal, pues puede ser una deficiencia de factor 7, o causas adquiridas, pues deficiencia de vitamina K, hepatopatía, anticoagulación oral y amiloidosis. Por eso es que les damos vitamina K a los pacientes, porque puede haber deficiencias hasta de dietas pobres. Pero si no corrige con la aplicación de vitamina K, pues entonces puedo pensar en una deficiencia y pues a lo mejor en una unidad de primer nivel de atención no tengo para determinar vitamina K, digo de factor 7, ¿no? Pero podré darle vitamina K y ver si este tiempo se corrige. Eso sí lo podemos hacer. Si tenemos un TTPA alargado únicamente, pues puede ser deficiencia de factor 8, de factor 9 o de factor 11, como ya lo vimos con la doctora. Puede ser deficiencia de factor 12 si no tengo alteraciones hemorrágicas o enfermedad de von Willebrand. Okay. No todas las enfermedades de von Willebrand me van a dar alteraciones del TTPA, pero es algo que yo debo de desechar. Y también hay causas adquiridas que hay a veces anticoagulantes, o sea, en contra o anticuerpos en contra del factor 8 que van a desencadenar una hemofilia adquirida. Aquí están, ¿no? Si corrigen, si podemos hacer correcciones, que es ponerle plasma normal a mis tiempos de coagulación, a ver si se corrigen, o sea, logran lo normal, sería ideal. Pero si no puedo, pues entonces con las manifestaciones clínicas. La hemofilia adquirida se manifiesta como estas equimosis son muy características que no tienen que ver con la hemofilia hereditaria y a veces empiezan en pacientes de la tercera edad que pensamos que pueden tener púrpura senil, lo que es por su piel, pero son equimosis muy grandes, entonces hay que hacerle unos tiempos y si los tiempos están bien hechos y los encontramos alargados, vale la pena que los evaluemos en un segundo nivel de atención o inclusive en un tercero, porque hay muchos, y ahora con el COVID y las vacunaciones para el COVID estamos viendo algún aumento en los fenómenos autoinmunes, entre ellos que es la hemofilia adquirida. Y ya si tengo mis dos tiempos alargados, tanto TP como TTPA, pues puede ser déficit congénitos de factor 5, de factor 10, de la protrombina o de fibrinógeno, pero también debo descartar que no sean deficientes de vitamina K, hepatopatías, anticoagulación oral o coagulación intravascular diseminada. Pero estos pacientes difícilmente, no de que están ya con coagulación intravascular diseminada o hiperfibrinólisis, difícilmente van a llegar a la unidad de medicina familiar o al primer nivel de atención. Lo que sí es que debo de ver esto del hematocrito elevado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hematocrito muy alto, de más del 50%, sobre todo en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en esta parte que es mi plasma, ¿no? Yo debo de tener 55% de plasma y 45% de eritrocitos. Pero si sube mucho el hematocrito, entonces la proporción de plasma que hay en el tubo va a ser menor y entonces el anticoagulante que viene en el tubo azul es mayor y eso hace que se alarguen los tiempos de coagulación sin que eso sea real. Entonces eso es algo muy frecuente que vemos en los pacientes que nos refieren a hematología, que a veces o están coaguladas las muestras de biometría hemática y también salen alterados, salen hematocritos muy altos y plaquetas bajas. Por eso les digo, hay que ver cuáles son las manifestaciones de los pacientes. Entonces, pues por mí sería todo. Muchísimas gracias. Estoy aquí para las preguntas. Muchas gracias, doctora García Liz. Sí, aquí tenemos de hecho una pregunta de nuestro Facebook Live que dice, ¿qué opina del uso del ácido tranexámico en pacientes con hemofilia A y cuáles son las contraindicaciones para su uso? Ok, el ácido tranexámico es el mejor antifibrinolítico que existe hasta ahora. Tiene muchas indicaciones en hemofilia, depende también si es hemofilia leve, moderada o grave. Lo utilizamos, por ejemplo, en hemofilia grave como adyuvante en el tratamiento con factor, por ejemplo, para disminuir el consumo de factor durante cirugías, y en hemofilia leve para hemorragias, por ejemplo, de la cavidad oral o para hacer extracciones dentales. Entonces, la contraindicación sería nada más que el paciente estuviera en coagulación intravascular diseminada. Es un medicamento muy seguro y
En general, en hemofilia grave y moderada no es como el único tratamiento, siempre lo vamos a dar en conjunto con otras cosas, y en hemofilia leve generalmente es para hemorragias mucosas como epistaxis, que no sea muy grave, hemorragias de la cavidad oral, etc. Perfecto, doctora García, muchas gracias. Aquí también tenemos un comentario importante de Laura Medrano. Ella nos dice, buenas tardes. Mi hijo es el único hemofílico en la familia, lo que lo llamamos de novo. Pero llama mi atención que cuando era niña sangraba mucho de mi nariz y en la adolescencia me aparecían muchos moretones sin causa alguna, o por algún golpecito muy leve cuando nació mi hijo. No me alcanzaron a colocar el DIU. Solo escuché que el doctor dijo que me suturaran de inmediato porque estaba teniendo una hemorragia. He llegado a pensar que soy portadora, aunque no sabemos de ningún caso en la familia. Ok, puede ser, o sea, entonces la hemofilia de novo puede presentarse tanto en la mamá que va a tener al bebé con hemofilia, o sea, que ella tenga una, pues sí, o sea, un cromosoma afectado que le esté generando que sea portadora y que no esté produciendo la cantidad suficiente de factor 8, inclusive para ella, y por lo tanto tenga un bebé con hemofilia. Y pues la otra es, hay que hacer también el diagnóstico diferencial con alguna otra enfermedad de von Willebrand. Es biológicamente posible y entonces habría que hacer estudios porque muchas portadoras pueden ser sintomáticas, tener manifestaciones clínicas hemorrágicas. Ajá, también eso puede pasar y entonces hay que hacer estudios de cuál es su nivel de factor 8 para darle también requiere tratamiento. ¿No? En caso necesario puede requerir tratamiento para tratar metrorragias, para preparar para cirugías, etc. Perfecto, doctora García, muchas gracias. Les recordamos a los participantes que pueden seguir haciendo sus preguntas por medio del chat, en los dos chats, en el de la videoconferencia Telmex y en el Facebook Live. A continuación, tendremos la ponencia de la doctora Ana Itamar González Ávila. Ella es médico cirujano, especialista en hematología pediátrica. Es maestra en gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México. Tiene más de una década de experiencia como hematóloga pediatra en diversas instituciones. Doctora, qué gusto que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos, doctora, para que inicie la sesión del día de hoy. Por favor, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme a participar en esta importante presentación de capacitación para todo el personal de salud. Y bueno, a mí me va a tocar platicarles de cuál es el papel en la atención del paciente con coagulopatía. Es decir, pues ya tenemos identificado un paciente que es portador de alguna coagulopatía y cuál es el papel que voy a jugar yo como personal de la salud. Esta es la agenda que vamos a tratar en este día. Pues evidentemente la mejor forma de atender cualquier paciente con una hemofilia o con cualquier otra coagulopatía es el cuidado integral, ¿sí? Este cuidado integral pues va a estar coordinado habitualmente por el médico hematólogo, pero pues vamos a requerir el apoyo multidisciplinario del dentista, de la nutrióloga, del rehabilitador, de la enfermera, de la trabajadora social, del psicólogo. Entonces, pues todos ellos muchas veces están presentes en las clínicas de primer nivel. Además de que debemos de recordar que las personas con hemofilia o cualquier otra coagulopatía van a presentar, igual que cualquier otro niño, catarros, diarreas, requieren vacunas, o el paciente adulto pues también requiere, la mujer, pues la detección de cáncer cervicuterino, de cáncer de mama, realización de antígeno prostático específico, vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, perdón que en la introducción pues empiece con esto. Los casos agudos y el diagnóstico específico, así como el plan terapéutico integral, pues van a recaer en el equipo multidisciplinario. El manejo adecuado de un paciente con una coagulopatía va a requerir el suministro de los concentrados de factores de coagulación y algunos otros coadyuvantes que ya mencionamos, como son los antifibrinolíticos, ya mencionaron el ácido aminocaproico, el
el ácido tranexámico, pero también, por ejemplo, en la hemofilia A y en la enfermedad de von Willebrand, vamos a poder utilizar la desmopresina o ya sea subcutánea o vía nasal. Y bueno, algo que no se nos debe de olvidar es que nosotros en México, ya mencionó la doctora Berenice Sánchez Jara, que tenemos una población aproximada de 6,000, entre 6,000 y 10,000 personas con hemofilia, y muchos de ellos son adultos y muchos de ellos están llegando con artropatías invalidantes crónicas, entonces tienen dolor. Entonces también aquí, en forma muy general, vamos a mencionar un poco el manejo específico del dolor en estos pacientes. Entonces, pues ya nos dijeron de manera general cómo vamos a interpretar las pruebas de coagulación, cuáles son los signos y síntomas de alarma que nos deben de alertar hacia la posibilidad de una enfermedad hemorrágica, y también ya nos dijeron cuáles son los datos importantes de la historia clínica que nos van a alertar sobre una enfermedad hemorrágica, que puede ser hereditaria o adquirida. Y no olvido recalcar lo que ya dijeron la doctora García Lee y la doctora Sánchez Jara. El fenotipo característico de una persona con coagulopatía es la tendencia hemorrágica. Van a sangrar de boca, de nariz, de tubo digestivo, equimosis, metrorragia, etcétera, ¿sí? Entonces, también tener en cuenta que no todos van a sangrar igual que una hemofilia grave. La gravedad guarda relación con el nivel de actividad del factor si se trata de una hemofilia o cualquier otra coagulopatía. Cada coagulopatía tiene niveles para los cuales vamos a clasificarlas como leves, moderadas o graves. Tenemos no olvidar que nosotros vemos pacientes y tenemos que integrar una historia clínica completa, y bueno, tratándose de paciente pediátrico, pues el énfasis en componente familiar, es decir, que nos digan que la mamá, sus hermanos sangraban, el abuelo materno sangraba, pues eso nos va a sugerir una historia de hemofilia. Sin embargo, también recordar que hay enfermedades que son recesivas y no son ligadas al X, y entonces pues también cualquier antecedente familiar nos puede sugerir una enfermedad hemorrágica hereditaria, o la ingesta de medicamentos o alguna enfermedad autoinmune nos pueden sugerir una enfermedad adquirida, ¿sí? Lo mínimo que el médico familiar o el médico de primer contacto debe de hacer antes de referir a un paciente con una tendencia hemorrágica a valoración por hematología, pues es realizarle una biometría hemática para ver que la cuenta plaquetaria esté bien o anormal. Igual si es una persona que está sangrando de manera crónica y recurrente, va a tener niveles bajos de hemoglobina, puede que tenga alteraciones en los índices eritrocitarios como microcitosis y hipocromía, que nos sugieren que además ya tiene una deficiencia de hierro a consecuencia de sangrado crónico. Y bueno, en el caso de la hemofilia, pues el TTP prolongado. Sin embargo, aquí si yo quisiera hacer un paréntesis y mencionar, si yo estoy evaluando por primera vez en la consulta de medicina familiar o del centro de salud a un niño que me traen porque yo ya sé que soy hija de un varón con hemofilia y mi niño es varón y pienso que puede tener hemofilia, pues hay que evaluar los accesos venosos en niños pequeños para evitar que se les haga un hematoma postpunción, porque con mucha frecuencia en un niño pequeño vamos a ver que la primera hemorragia puede ser esa hemorragia que les condicionamos cuando se les están haciendo las pruebas de evaluación diagnóstica, ¿sí? Solamente quería hacer la connotación de que a veces las hemartrosis no se van a ver a nivel de la piel como una equimosis, una mancha o un moretón, ¿no? Solamente vamos a ver el aumento de volumen. Y yo que veo, por ejemplo, pacientes pediátricos, con mucha frecuencia veo que los niños que presentan su primera hemartrosis son valorados incluso a veces por médicos, por ortopedistas, y piensan que es un esguince y no piensan que puede estar teniendo una hemartrosis. Y mientras ahí ya se nos fue una oportunidad de atención adecuada, de evitar daño articular a largo plazo. Entonces,
sí es conveniente que, digo, en un 30% de los casos va a haber una hemofilia de nuevo y no vamos a poder adivinar, pero también tenemos que tener presente que es realmente raro que en un niño pequeño, cuando empieza a deambular, o sea, cuántos niños no nacen y cuántos niños no inician la deambulación y realmente cuántos de ellos van a presentar un esguince cuando empieza la deambulación. Entonces, sí, como que ese aumento de volumen, esa incapacidad para utilizar una articulación nos debe de alertar y decir, bueno, esto podría ser una hemartrosis y este niño pudiera ser que se está tratando de una coagulopatía, ¿no? Y sí tener, en el caso de que se está presentando con hemorragia aguda en el centro de salud, en la clínica familiar o en un hospital, pues, o sea, hay que atenderlo de manera urgente, ya que algunas hemorragias pueden poner en peligro la vida. Y la consideración importante o recordar que siempre el tratamiento de toda hemorragia, sea un órgano vital o sea en una hemartrosis, tiene que ser en las primeras 2 horas y y si llega por un traumatismo, llega con taquicardia, llega con datos tal vez de choque y que no estamos viendo nosotros la hemorragia evidente, pues tenemos que hacer una evaluación clínica completa a fin de determinar cuál es el sitio de la hemorragia. Y bueno, en el caso de que el paciente ya sea identificado como hemofilia A, hemofilia B, enfermedad de von Willebrand, si contamos con un concentrado de factor deficiente, pues se le debe de dar el tratamiento con el concentrado del factor y después hacemos toda la serie de estudios radiológicos de laboratorio que queramos realizar a fin de estabilizar al paciente. ¿Sí? Entonces, si tenemos sobre todo niños pequeños, ya está identificado como hemofilia y tenemos un antecedente de un traumatismo cráneoencefálico o sospecha de una hemorragia cerebral porque llega irritable, llega con vómito, llega con deterioro del estado de alerta, pues debemos sospechar también ahí hemorragia cerebral. Tenemos que recordar o tener presente que en una persona con una coagulopatía no se va a presentar los signos y síntomas de hemorragia de manera simultánea a la que ocurrió el traumatismo cráneoencefálico. Habitualmente se presentan de forma lenta y tardía y entonces los signos clínicos van a ser un poco de instalación tardía. Entonces sí tenemos que tener la precaución de que si me llega a mi área de urgencias un paciente que me está diciendo que tiene una coagulopatía, llámese hemofilia, llámese enfermedad de von Willebrand o cualquier deficiencia rara de los otros factores de coagulación, me dice que tuvo un traumatismo, pues debemos de sospechar hemorragia cerebral. No se vale, porque las hemorragias son internas, que solamente le haga una placa de cráneo y con eso lo despache a su casa. No, tenemos que de preferencia, sobre todo porque son hemorragias que pueden poner en peligro la vida, hacer un estudio de imagen más avanzado, como sería, por ejemplo, para un trauma craneoencefálico, un TAC de cráneo. No necesitamos contraste, tiene que ser simple. O, por ejemplo, hemorragias de cuello, de tórax, gastrointestinal. Aquí hago un pequeño paréntesis. Por ejemplo, nos llegó un paciente hace 3 semanas que llegó con un chavo de 26 años, llega con dolor torácico, disneico, taquicárdico, pálido, diaforético, con un EVA de 10 y, y le hicieron enzimas cardíacas, 2 electrocardiogramas, 2 placas de tórax, el niño, el chico decía, tengo hemofilia diagnosticada, hemofilia grave diagnosticada desde los 8 meses de edad y no recibo tratamiento de profilaxis. Y les repito, pues pensaron en un síndrome coronario agudo y después se les olvidó que tenía hemofilia y hasta 2 días después, o 3, no, fueron 2 días después de que llegó al hospital, consulta en hematología baja, dice, bueno, pónganle factor, tal dosis y háganle un ataque. Y todavía que llega a hematología y pide un ataque, no, le hacen un ultrasonido de
abdomen, que además el dolor era torácico y retroesternal. Pues ya hasta que vemos que en el ultrasonido no sale nada, entonces sí ya bajo a pelearme bueno, no, a solicitar la valoración al radiólogo y se le hace el ATAC y resulta que tenía un hematoma mediastinal. En mi vida, digo, yo soy pediatra, pero en mi vida había visto un hematoma mediastinal y lo que pasó con este paciente es que se les olvidó que era hemofílico, ¿no? Y bueno, nunca le dieron tratamiento. El tratamiento se le inició hasta que se valoró por hematología. Algo bien importante, pues no todos los centros cuentan con concentrados de factores de la coagulación. Entonces, en esos casos podemos utilizar hemocomponentes como plasma fresco congelado. Cuando nos tenemos identificada qué tipo de coagulopatía tiene mi paciente, tengo que utilizar dosis de 15 mililitros por kilo. Entonces, no se vale que, ay, pues ponle una bolsita. No, tengo que hacer, así pese 70 kilos, pues hice 70 por 15, son 7 por 5, 35, 7 por 1, 7, son más o menos 4 bolsitas de plasma lo que le tocaría a ese paciente, ¿no? Si yo no sé qué tipo de coagulopatía tiene. O si ya sé que tiene hemofilia, pero estoy en San Quintín y resulta que en San Quintín solo tengo crioprecipitados, pues bueno, si es lo único que tengo y tengo que salvarle la vida a mi paciente, pues la dosis de crío se calcula más o menos con base a la actividad del factor 8 al que la quiero llevar, si es que se trata de una hemofilia, y más o menos una bolsita de críos trae entre 150 a 200 unidades de factor 8. ¿Sí? Ya les había yo hecho esta consideración especial. Toda persona con una coagulopatía debemos de tratar las venas con cuidado. Son líneas vitales en las personas con hemofilia. Entonces, cuando el paciente llega por una hemorragia a urgencias, de preferencia administrar el factor con mariposa. No queramos canalizarlo con el punzocat, salvo que sea un niño o una persona que va a requerir hospitalización prolongada, bueno, ahí sí ya le dejamos una vía permeable, pero de preferencia no maltratemos las venitas. Y después de la punción venosa, pues si esta es una punción diagnóstica, debemos de tener la precaución de aplicar presión por 3 a 5 minutos e incluso si ya está identificado con una coagulopatía, colocarle un vendaje para evitar que se le desarrolle un hematoma en el sitio de la punción. ¿Sí? Ahí en la clínica de primer contacto, en los hospitales generales de zona, etcétera, ¿lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer capacitación continua enfocada en conocimientos generales de hemofilia que nos lo van a pedir los maestros, nos los van a pedir los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, tenemos que darles capacitación en conocimientos generales de hemofilia, tenemos que darles capacitación en primeros auxilios. Por ejemplo, una persona con hemofilia que está en profilaxis, pues puede ir a la escuela, puede hacer educación física, pero si se lastima o algo, porque todos los niños en México juegan fútbol, pues le voy a aplicar hielo, lo voy a inmovilizar tal vez con un vendaje simple y le voy a aplicar su dosis de factor de acuerdo al sitio de hemorragia. ¿Sí? También les vamos a enseñar a la preparación del factor, cómo se almacena, cómo se administra. Tenemos énfasis en las técnicas de higiene de mano, asepsia y bueno, esto sobre todo porque tenemos, por ejemplo, pacientes que ya tienen mucha artropatía, que ya no tienen accesos venosos adecuados, que se pican a veces así entre las venitas de los dedos, y si no tienen una adecuada técnica de asepsia, pues ya tuvimos, por ejemplo, también un caso de artritis séptica, porque pues pensaban que ponerse factor pues era como, no sé, a lo mejor como cualquier otra cosa, ¿no? Y la detección de disfunciones articulares también, eso tenemos que aprender a ver, bueno, cuál es la movilidad de una articulación específica, si mi codo tiene que flexionar, extender cierto ángulo y además la pronosupinación, y yo estoy empezando a ver que esa persona ya tiene dificultades para la extensión completa, por ejemplo, un codo, pronosupinación, etcétera, pues esa persona ya tiene una disfunción articular y a lo mejor
no soy el hematólogo, pero sí soy el médico del centro de salud, soy el médico de la clínica familiar y lo puedo referir a rehabilitación para que le inicien un programa de rehabilitación y evitemos la progresión del daño articular. Obviamente, pues si se trata de una persona que no recibe un tratamiento de profilaxis regular, pues tenemos que mandarlo con el hematólogo y a rehabilitación. Entonces, como médicos de primer contacto, ¿qué tenemos que hacer? Como todo, o sea, todas las personas, nuestro México está enfermo, tenemos obesidad, tenemos trastornos psicosociales, la pandemia nos dejó obesidad y trastornos psicosociales, bueno, todavía está aquí la pandemia, nos afectó la calidad de vida y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con una persona con coagulopatía? Pues vamos a disminuir el resto de las morbilidades, o sea, diabetes, hipertensión, dislipidemias, y con esto pues vamos a disminuir la mortalidad, porque ustedes tal vez no lo sepan, pero una persona con hemofilia tiene la esperanza de vida prácticamente igual que una persona sin hemofilia. Entonces, la diferencia va a ser que la persona sin hemofilia, pues bueno, puede ser obesa, diabética, hipertensa, etcétera, pero además la persona con hemofilia, además de ser como la de sin hemofilia, va a tener dolor crónico porque puede tener daño articular ya crónico. Entonces, nuestra prioridad siempre va a ser la prevención de hemorragias y daño articular. Si a mí me llega como médico de centro de salud una persona que me está diciendo, es que yo soy portadora de hemofilia, tengo 3 hijos con hemofilia y traigo a este pequeño porque quiero saber si tiene hemofilia y si en la historia clínica yo no detecto que tenga hemorragias o etcétera, no lo voy a estar posponiendo hasta que yo le pueda hacer, o hasta que tenga un día más tranquilo o algo. No, lo mando, le hago su valoración clínica, le hago sus pruebas de laboratorio, por lo menos BH, TP y TTP, y si quieren por salud mental, mande la valoración o por pediatría o por hematología, si es que podemos contar con ese recurso, porque nuestra meta principal, tratándose de una persona ya con una coagulopatía identificada, es la prevención de las hemorragias y el daño articular, ¿sí? También, pues debe ser una prioridad la aplicación inmediata del tratamiento para las hemorragias. Si es una persona que no ha sido valorada todavía, que no se ha decidido un plan terapéutico integral para esta persona, pues debemos de tener un tratamiento inmediato de las hemorragias, ¿sí? Y también tenemos que preocuparnos por qué va a pasar después de que ya tuvo la hemorragia. Debemos de darle la rehabilitación, ¿sí? Tuvo una hemartrosis, un hematoma muscular, pues esos requieren rehabilitación para que no me genere disfunción musculoesquelética, para que no me genere además dolor crónico, ¿sí? Y pues la atención a la salud psicosocial. Y aquí en este punto quisiera comentar que no solamente tenemos que enfocarnos en la salud del paciente, sino también del círculo familiar. Muchas veces, cuando el diagnóstico es de novo, pues se enfrentan a miedos, temores, que muchas veces son irracionales. Y si resulta que es la primera vez y que en la familia vemos que hay otros niños que están creciendo y que no tienen los mismos problemas que está teniendo mi pequeño, eso me va a generar frustración y me va también a afectar mi salud psicosocial. Entonces, pues todo eso, el médico de primer contacto lo puede identificar y el médico de primer contacto lo puede atender o referir para que reciba una atención adecuada a mi paciente, ¿sí? El seguimiento de lesiones articulares preexistentes. Muchas veces nos topamos con gente, sobre todo, por ejemplo, especialistas. Hay especialistas del área de musculoesquelética, por ejemplo, ortopedistas, que dicen, pues tienes hemofilia, pues es normal que tengas daño articular, ¿qué vamos a hacer? Pues no, si hay mucho que hacer, además de darle profilaxis para mejorar su calidad de vida, pues tenemos que darle rehabilitación, fortalecimiento muscular y darle un seguimiento para que para poder identificar que no haya progresión de ese daño. Y pues el panel viral. El panel viral, pues ahorita ya estamos viviendo una era diferente en donde
pues, contamos con recombinantes de muchas marcas y de muchos productos, pero todavía tenemos una población que les comento, que son los que tienen más o menos 35, 40 años, que les tocó recibir crioprecipitados y por lo tanto tienen exposición y riesgo de infecciones relacionadas con hemoderivados. Y pues en la unidad de medicina familiar, en el centro de salud, debemos de darle acceso a estas personas a acciones de medicina preventiva. Lo más importante, salud bucal, cada 3 meses, tengan o no sintomatología, tienen que acudir a valoración bucodental. Las inmunizaciones, todas las que deben de recibir, se tiene que actualizar el esquema. Hay vacunas que nosotros recomendamos que se apliquen de manera subcutánea. Sabemos que los infectólogos dicen que no se deben de administrar subcutáneas porque si no, no hay inmunización, pero bueno, entonces si la voy a poner intramuscular, pues preguntarle si está con tratamiento de factor y si no, pedirle que vaya con su médico tratante para que le dé tratamiento con factor para que esa inmunización sea efectiva, ¿sí? Y como, bueno, yo soy pediatra, pues el control del crecimiento y desarrollo, ¿sí? Que vaya creciendo, que vaya, que no vaya desarrollando obesidad, etcétera, que su salud, también el niño, su salud psicosocial vaya bien, pues todo eso lo puede hacer también el médico familiar o el pediatra que está llevando la atención primaria. Esto ya es un poco redundar lo mismo. Recordarles que, bueno, no sé si sepan ustedes, pero el factor 8 es importante para la fijación de calcio al hueso y para eso también necesitamos la vitamina D. Hay estudios que han demostrado que los mexicanos, tal vez un poco por nuestro color de piel y un poco por nuestra dieta, a veces podemos cursar con deficiencia de vitamina D. Entonces, vamos a mejorar la salud osteoarticular si les damos, además de ejercicio, pues vitamina D, sobre todo en los primeros 8 años de vida, que es cuando se fija el calcio a los huesos para mejorar esos huesitos que no estén tan osteoporóticos. Y pues en el caso del adolescente, pues los problemas intercurrentes propios del grupo de edad, la mujer embarazada portadora, etcétera, ¿no? Y ya les había mencionado lo del tratamiento del dolor crónico. Aquí los grupos específicos, pues sí quisiera mencionar que las mujeres portadoras usualmente tienen niveles bajos de factor 8 o de factor 9 que pueden requerir soporte hemostático, sobre todo, pues, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, dentales, pero también pueden tener hemorragia obstétrica. Y pues la guía de práctica clínica nos recomienda procurar el parto eutóxico, sin embargo, el riesgo de hemorragia intracraneal y de complicaciones para la mamá son menores con la cesárea. Entonces se debe de dar una interrupción adecuada del embarazo para evitar trauma obstétrico en el bebé, ¿sí? Tenemos una población de personas con hemofilia que son adultos que tienen coinfección por hepatitis C y VIH. Entonces, a la hora de las vacunas, pues tenemos que recordar evitar vacunas por virus vivos en estas personas y recordar pues la inmunización anual contra neumococo, influenza y ahorita el COVID, pues para todas nuestras personas. Otras comorbilidades que debemos de manejar, porque ya les mencioné que tenemos una población que está envejeciendo, pues el manejo de osteoporosis, tal vez calcio, vitamina D, ejercicio, el manejo de la obesidad, porque nos va a disminuir el dolor, nos va a disminuir las complicaciones osteoarticulares, el tratamiento de la hipertensión nos disminuye el riesgo de enfermedades vascular cerebral, y complicaciones hemorrágicas, el tratamiento de la diabetes, dislipidemias y bueno, también las enfermedades cardiovasculares. Ahorita tenemos una persona con hemofilia que tuvo una enfermedad coronaria, que requirió cateterismo y pues ahorita está con doble antiagregante y pues se le tiene que dar profilaxis para evitar que sangre, ¿no? Porque ya está además con medicamentos que afectan la función plaquetaria. Cuando nosotros recibimos un paciente en el área de urgencias, pues tenemos que hacer un triage adecuado.
Si el paciente se presenta con un traumatismo en un sitio no vital, por ejemplo, un dolor articular, un dolor muscular en una pierna, en un brazo, y es leve, pues ahí lo tenemos que atender en aproximadamente 30 minutos. Si llega por dolor, por traumatismo, tenemos que aplicar el factor de la coagulación y valorar si requiere vigilancia o no, dependiendo de la situación que se presente, e incluso valorar la interconsulta de hematología si contamos con el recurso. Si el paciente se presenta con una hemorragia o un traumatismo en un sitio vital, con datos de hipovolemia, con dolor intenso, que es una situación que pone en peligro la vida, lo tenemos que atender en menos de 15 minutos. Ahí también tenemos que poner los concentrados de factores de la coagulación específicos y valorar la interconsulta a hematología, otras especialidades y los estudios de imagen que requieran mi paciente. Y si mi paciente llega con un traumatismo craneoencefálico, un trauma en el cuello, un trauma abdominal, que puede condicionar una hemorragia que ponga en peligro la vida, que llega con alteración del estado de alerta, con datos de choque franco, ese paciente tiene que pasar al área de choque, tengo que aplicarle el factor y tengo que solicitar las interconsultas pertinentes y valorar si mi paciente es candidato a la terapia intensiva, ¿sí? Nada más de manera rápida, si mi paciente lo recibo porque llega con una hemartrosis, lo tengo que codificar de manera adecuada. En un caso de una hemartrosis, pues le vamos a poner hielito, lo vamos a inmovilizar, que eleve la pierna, pero además su factor. Si llega por epistaxis, pues tenemos que valorar si el sangrado se controla con presión firme, si requiere factor. Y yo recomiendo mucho que de preferencia consultemos al otorrino en lugar de colocar nosotros un taponamiento nasal. Los hematomas musculares que requieren un tratamiento inmediato para evitar un daño irreversible son el hematoma del psoas, el hematoma del compartimento póstero superior de la pierna, o sea, el muslo, pero la parte de atrás, y el grupo flexor del antebrazo, porque ahí pasa el paquete vasculo nervioso y puede condicionar secuelas invalidantes graves. Entonces, ahí tengo que darle dosis altas al 80% ya de actividad de factor 8 o 9, o sea, 80 unidades por kilo de factor 9 o 40 unidades por kilo de factor 8 y realizar los estudios, dar un tratamiento continuo, hospitalizarlo, solicitar valoración por hematología y estudios de imagen, ¿sí? Las hematurias, me di cuenta que hay pacientes en el auditorio, entonces las hematurias, pues no es de que le pongo factor y ya, tengo que ver por qué tiene hematuria. Puede ser, si es un niño, pues puede ser nada más ejercicio, actividad física intensa, puede ser una infección, pero tengo que investigarlo. Y además de ponerle factor, tengo que hiperhidratar, porque si no estamos orinando de manera constante, pues ese coágulo, bueno, en la vía urinaria es difícil que se forme un coágulo, pero si le pongo factor, ese coágulo me puede obstruir la vía urinaria y por lo tanto puede condicionarme otro problema. Entonces, hidratación, reposo, ¿sí? No olvidarnos, si tiene historia de un trauma craneoencefálico, pues la TAC y el factor. Las hemorragias en la cavidad oral, que son muy frecuentes en todos, no solamente en el paciente pediátrico, pues son la hemorragia del frenillo labial, la lengua, la mucosa, los de los carrillos cuando nos mordemos, del paladar si comemos, por ejemplo, algo duro. Y en todos los casos, pues se requiere, además del factor, a lo mejor dejar una dieta líquida fría, que no coma alimentos duros y valorar la evaluación odontológica. Las hemorragias gastrointestinales, pues tenemos que ver si hay compromiso hemodinámico, si hay caída en las cifras de hemoglobina, además de la terapia de factor 8 o 9 o plasma, pues una valoración integral. Ya habíamos mencionado los antifibrinolíticos, que son el ácido tranexámico y el ácido epsilon aminocaproico. Estos son de mucha utilidad en el manejo de hemorragias de la cavidad oral, porque en la cavidad oral la actividad fibrinolítica está aumentada. También nos va a ayudar mucho en las metorragias, por ejemplo, en las mujeres
que son portadoras y que cursan con metrorragia o mujeres con enfermedad de von Willebrand. Y bueno, recordar que en los pacientes con hemofilia preferimos los inhibidores de COX-2 a cualquier otro tipo de AINE, ya que los otros AINE nos van a afectar la actividad plaquetaria. También nuestras personas con coagulopatía pueden tener cirugía. Nosotros procuramos que las cirugías sean programadas. Recomendamos que evitemos las crisis de fin de semana, es decir, que se operen entre lunes y miércoles y no esperar al jueves, viernes para operarlo y que se me complique porque tal vez no hay factor, tal vez el banco de sangre no tiene suficientes productos, etcétera. Entonces, pues las cirugías que son programadas así las debemos de hacer. Las cirugías de urgencias, pues tenemos que dar un tratamiento de reemplazo previo a la cirugía y al menos 5 días después de la cirugía. Entonces, no olvidar, si yo no cuento con el servicio de hematología, pues contamos con las guías de práctica clínica donde puedo ver cuál es el nivel de actividad al cual lo voy a llevar y si no tengo hemofilia A, hemofilia B o enfermedad de von Willebrand, no tengo tratamiento específico, pues darle plasma 15 mililitros por kilo cada 12 horas por lo menos para evitar que mi paciente se complique. Y algunos procedimientos como son broncoscopía, endoscopía, punción lumbar, punción arterial, van a requerir al menos una dosis de factor de reemplazo previo al mismo. Y solamente recordarles, en México tenemos concentrados liofilizados de factor 8 que son derivado plasmático o recombinante y las presentaciones de los derivados plasmáticos habitualmente son de 250 y 500 unidades. Y de los recombinantes son de 250, 500 y 1000 unidades. Perdón, aquí hubo un error. Los liofilizados del factor 9 también tenemos derivado plasmático y recombinantes. Los derivados plasmáticos tenemos de 500 y tenemos otra presentación que dice que es de 400 a 600 y los recombinantes tenemos de 500 a 1000. La desmopresina para hemorragia en pacientes con hemofilia leve o enfermedad de von Willebrand la vamos a poder utilizar. Tenemos en México solamente una presentación en spray nasal que es de 80 microgramos. Nosotros utilizamos 2 disparos por vía nasal. O también tenemos la desmopresina subcutánea, que habitualmente la dosis es de 150 microgramos subcutáneos. Y los antifibrinolíticos, tenemos una solución de ácido aminocaproico, que habitualmente dice ahí que es para uso intravenoso, pero la usamos también vía oral en el caso de hemorragias de la cavidad oral. O incluso, bueno, yo me formé en el Hospital Infantil de México, ahí la usábamos en nebulizaciones en las extracciones dentales y el ácido tranexámico en tabletas de 600 miligramos. Y esta tablita es la tabla de dosis recomendadas para el tratamiento de las hemorragias específicas en personas con hemofilia. Esta tablita la pueden encontrar en las guías de práctica clínica, la podemos encontrar en las guías de la Federación de Hemofilia, o incluso las googlean y ahí la encuentran. Y lo que solamente es recordarles, si yo lo voy a calcular con base al nivel de actividad, pues es la mitad de unidades por kilo que le voy a poner. Para la hemofilia A, para hemofilia B es prácticamente directo. Si yo lo quiero llevar al 40%, pues le voy a dar 40 unidades por kilo. Y pues eso es, bueno, este es como abreviación de cuál es el papel en cada uno de los niveles de atención. El primer nivel, pues nos va a hacer la historia clínica y nos va a hacer las pruebas iniciales y nos va a referir al paciente. En el segundo nivel, pues vamos a encargarnos, además de la atención de hemorragias específicas, valora la referencia al especialista en hematología. Y el tercer nivel, pues básicamente también manejo de las hemorragias y el manejo multidisciplinario, aunque hay unidades de segundo nivel donde se puede dar el manejo multidisciplinario. Esa es mi última diapositiva. No sé, estoy abierta para las preguntas. Muchas gracias, doctora González.
Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que ustedes quieren hacerle alguna pregunta o un comentario a las doctoras, lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano y nosotros les activaremos el micrófono. Mientras, doctoras, tenemos aquí un comentario hacia todas ustedes que dice: ojalá todas las doctoras y los doctores pensaran como ustedes, que saben qué hacer con los pacientes con hemofilia. Las veces que hemos internado a mi hermano, se batalla para una atención adecuada. Aquí también tenemos otra pregunta en el Facebook del usuario Sony, que dice: ¿qué tan bueno es usar el etamcilato con un paciente de hemofilia de 3 años en caso de sangrado en las encías? Adelante, doctora Ana, por favor. Bueno, realmente el etamcilato es un medicamento que si tú buscas la ficha de información, no se tiene bien establecido cuál es su participación en la hemostasis y por lo tanto no es un medicamento que recomendemos pues en un niño o en un adulto con una coagulopatía. Los medicamentos adyuvantes en el tratamiento de una coagulopatía, si no es hemofilia A, hemofilia B, deficiencia de 7, fibrinógeno, 13, que son los que contamos con concentrados específicos y no tenemos un concentrado complejo protrombínico, no tenemos un factor séptimo recombinante, pues adyuvante para una hemorragia bucal, ya les dije, es o ácido epsileno aminocaproico o ácido tranexámico. Perfecto, doctora, muchas gracias. De igual forma, si la doctora Berenice o la doctora García Lee quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer activando sus micrófonos, doctoras. Aquí también tenemos otra pregunta de Macris Barrón. Ella nos comenta lo siguiente: doctoras, tengo 2 hijos con hemofilia. El más pequeño aún no recibe tratamiento, pero quisiera saber en qué consiste que vaya a recibir profilaxis. Muchas gracias. Bueno, sí, la profilaxis es un tratamiento que nosotros establecemos de forma regular para prevenir eventos de sangrado en las personas con hemofilia. Entonces, actualmente la profilaxis se da a base de concentrados de factor, supongo que es una hemofilia A. Entonces, vamos a programar la aplicación de factor 8. Generalmente, cuando los niños son pequeños, 1 año, 2 años de edad, aplicamos una vez por semana. Sin embargo, sabemos que la periodicidad, conforme pase la edad, va a incrementar hasta 3 veces por semana o más si es necesario. El objetivo de la profilaxis es prevenir los eventos hemorrágicos a nivel articular, que es lo que me predispone a la discapacidad, pero también otros eventos hemorrágicos graves, como las hemorragias intracraneanas. Logramos con la profilaxis que los niños tengan una vida prácticamente pues igual a los niños que no tienen hemofilia. Y pues sí consiste en estar administrando el factor en forma intravenosa, en que lo vamos a tener que llevar inicialmente al hospital. El objetivo nuestro como sus hematólogos pediatras es que los papás aprendan a aplicarlo para que tengan el medicamento en casa y puedan dar el tratamiento en casa, que ese chico no esté dependiente del hospital para poder llevar su profilaxis. Perfecto. Muchas gracias, doctora Berenice. Y para terminar, aquí también tenemos otra pregunta para la doctora María Teresa García, que dice: ¿por cuántos días se puede mandar el ácido tranexámico al paciente con hemofilia A severa para una cirugía bucal, doctora? Bueno, aquí va a depender mucho de qué tipo de cirugía se va a realizar, pero en general es un máximo de 7 días, digámoslo así, en esquemas estandarizados, aproximadamente 7 días, pero pueden ser menos. Va a depender mucho del tipo de intervención que se vaya a realizar, de los hallazgos durante la misma, o sea, porque puede ser que sea una extracción simple o que se haya programado una extracción simple y tenga alguna complicación que haya que dar más días, pero en general de 3 hasta 7 días es lo habitual. Perfecto, doctora. Muchas gracias.